Vamos a ir inmediatamente a la exhortación de su palabra y quiero partir haciendo un breve análisis, una breve radiografía de la sociedad actual en la que estamos viviendo. Y creo, y seguramente usted podrá estar de acuerdo conmigo, que hoy día estamos viviendo en una generación completamente individualista, consumista. Nunca antes visto hemos evidenciado cómo la gente hoy día no quiere responsabilidades a largo plazo. Mucha gente hoy día quiere situaciones al corto y al mediano plazo. Buscan beneficios sin mayor compromiso. Y eso de alguna forma se ha ido traspasando a las iglesias evangélicas. La gente hoy día no quiere comprometerse porque tiene temor y tiene miedos y tiene situaciones que los hacen entender que trabajen otros y no ellos. Las iglesias hoy día carecen de personas con un real y verdadero compromiso a la obra del Señor. Y esto nos cuesta conectarlo con la evidencia que Pablo aquí le enseña a la iglesia en Corinto. Y la verdad es que los hermanos en Corinto tenían un problema principal y que ellos se estaban dividiendo a causa de los dones espirituales. Los hermanos, muchos de ellos tenían una manifestación de dones extraordinarios, tenían dones visibles, dones de lengua, dones de profecías, y algunos se sentían menospreciados porque no tenían esos dones. Y el apóstol Pablo tiene que corregir este problema en los hermanos en la iglesia de Corinto, porque algunos se sentían mayores que otros y más importantes que otros, porque tenían dones más extraordinarios, porque quizás eran dones más reconocidos y quizás la gente los veía más a ellos que a otros. Y el apóstol Pablo dice que eso es absurdo en una iglesia evangélica. Él no puede concebir la idea de que haya miembros más importantes que otros dentro de una comunidad cristiana. Y es por eso que hace este paréntesis en el versículo 12 del capítulo 12 hasta el versículo 27. Si usted lee en su casa, y quiero poner el texto en su contexto, los primeros 11 versículos del capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo comienza hablando acerca de los dones espirituales. Y reconoce en ellos que tienen dones, muchos de ellos extraordinarios, pero en el versículo 12, él irrumpe por un momento su mensaje y su discurso y lo centra para hablar acerca de la importancia de los miembros de la iglesia. Porque para el Señor somos todos importantes. No hay excepción de persona. Porque Pablo dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, así también es Cristo. Y yo hubiera esperado que Pablo hubiera dicho, así también es la iglesia. O así sucede en la iglesia. Pero Pablo estrechamente relaciona al cuerpo de Cristo con la iglesia del Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo no está diciendo que la iglesia se parece al cuerpo de Cristo o que funciona como el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y seguramente usted lo sabe porque lee mucho la Biblia. Sabemos que cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió con un cuerpo humano. Se hizo hombre, tuvo naturaleza de hombre, de ser humano. Se sometió a las pasiones humanas, lloró, pasó hambre, cansancio, agotamiento. Pero luego Cristo tuvo un cuerpo glorificado y hoy día dice la palabra que está a la diestra del Dios Padre, abogando por cada uno de nosotros. Pero de esta porción de la palabra aprendemos que Cristo también tiene un cuerpo espiritual aquí en la tierra. Y ese cuerpo espiritual aquí en la tierra somos la iglesia del Señor. Somos usted y soy yo. Y damos gracias a Dios por eso, porque representamos y somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y aunque nuestro mensaje cuando le predicamos a otro de Cristo es hablar de un Dios personal y que Dios es un Salvador personal, pero también Dios es un Dios y Salvador colectivo. Hemos enfatizado tanto esta idea de un Dios personal que nos hemos vuelto, escuche bien, iglesias individualistas. Nos hemos vuelto iglesias personales, en donde cada uno resuelve sus problemas como puede y como quiere. Y no lo resolvemos de acuerdo al orden divino. Y nos olvidamos de que por un momento pertenecemos al cuerpo de Cristo,
nos hemos arrepentido de nuestros pecados y tenemos un Dios personal, y Dios de forma personal nos ha salvado, pero su palabra nos invita a vivir en una comunidad de creyentes, en una comunidad de cristianos, compartiendo una misma fe, una misma esperanza, un solo Señor. Y lo que Pablo quiere decirnos acá, hermanos, es que todos componemos la iglesia del Señor, componemos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pablo no está diciendo que la iglesia funciona como un cuerpo, ni que se parece a un cuerpo. Pablo está diciendo que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y él comienza a hablar en los versículos siguientes, a entregar una analogía de cómo funciona el cuerpo humano. Y entrega palabras preciosas que yo se las quiero compartir hoy día, pero le quiero decir ante todo que cada uno de nosotros componemos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos que usted y yo componemos el cuerpo de Cristo en la tierra? A través de las argumentaciones que Pablo nos entrega aquí. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 13 es que usted y yo componemos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos hermanos y hemos sido todos bautizados por un mismo espíritu. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean estos griegos, judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de vivir, a beber de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos Espíritus Santos existen? Uno. Un solo Espíritu Santo. Y por él todos hemos sido bautizados, dice el apóstol Pablo. La palabra bautismo, ¿cierto?, significa sumergir dentro de. Y hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo, para los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dice Pablo que el bautismo simboliza, ¿cierto?, y nos representa a través de su muerte, pero también a través de su resurrección. Creemos que todos algún día vamos a resucitar para la gloria de Dios e irnos al cielo con Él. La idea de sumergirse en el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está estrechamente relacionada con que ahora somos parte todos de un mismo cuerpo, y el Espíritu Santo a todos nos ha dado la posibilidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando una persona se bautiza en las aguas, y este año tuvimos bautismo al principio de año, era una demostración visible de que ellos estaban diciendo públicamente a los demás que ahora son nuevas criaturas y que Dios, a través de su Espíritu, ¿cierto?, ha de hacer el proceso de generación y de regeneración en cada uno de ellos. En Romanos 12 versículo 5, el apóstol Pablo dice: somos un cuerpo en Cristo e individualmente verdaderos cristianos, miembros los unos de los otros. Ahora, no es que solo somos miembros de Cristo, sino que ahora somos miembros los unos con los otros. Los unos con los otros. Sean estos, dice Pablo, esclavos libres, sean judíos, sean griegos, sean hombres, sean mujeres, sean ancianos, sean niños. Todos ahora estamos unidos a Cristo, pero ahora, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, a través del bautismo, estamos unidos los unos con los otros. Y es en esa unidad que Pablo quiere hablarle a la iglesia en Corinto, y hoy día nos quiere hablar en nosotros. Pertenecemos al cuerpo de Cristo a través del bautismo en su espíritu, en nuestra relación personal que tenemos con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos entonces en un solo cuerpo, unidos vitalmente al resto de cada uno de los creyentes, que al igual que usted, que al igual que yo, hemos sido bautizados para salvación de nuestras vidas, para salvación de nuestras almas. Somos hermanos porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Pero el siguiente argumento entrega el apóstol Pablo para recordarnos y para decirnos que cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Entre el capítulo 14 y el versículo 17, el apóstol Pablo dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo relaciona a todos los miembros que tiene un cuerpo y que cómo todos funcionan de una forma distinta? Y en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, en Corinto, hermanos, en la Iglesia Universal de Lota, año 2024, nos necesitamos los unos a los otros.
Nos necesitamos los unos a los otros. Y el argumento que entrega Pablo nos está diciendo porque todos los cristianos cuando formamos un solo cuerpo, nuestra vida es espiritual, nuestra vida cristiana entonces ahora se manifiesta ¿en qué? En una forma concreta y visible, en una vida de servicio y de fidelidad responsable en una iglesia local. En otras palabras, usted y yo somos hermanos en esta iglesia y tenemos que aprender a vivir como hermanos de la fe, como hijos de un mismo Dios. Nadie puede ver el momento en que un creyente es bautizado en el Espíritu, porque ese es un bautismo espiritual, es un bautismo en el Espíritu Santo y que ya tiene su manifestación visible cuando un creyente se hace parte de una iglesia y de una comunidad cristiana, como es esta. Aquí hay miembros que han estado toda una vida acá, hay otros que se han ido sumando, otros que han ido llegando este último tiempo, otros que se han ido porque seguramente les pareció mejor otra iglesia que esta. Pero todos somos de un mismo cuerpo y nuestra vida de manifestarse, dice Pablo, en una forma concreta y visible, en una vida responsable, llena de ¿qué? De servicio, de obediencia y de fidelidad a la obra del Señor. Pablo le dice, ¿cómo el ojo le puede decir a la mano, no te necesito? Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, yo no lo necesito. Ningún miembro del cuerpo trabaja independientemente. Todos los miembros están relacionados los unos con los otros. No sé, los hermanos que han trabajado con martillo, cuando se han dado un golpe en la mano, duele todo el cuerpo. O cuando se hace un corte o una quemadura, de verdad que duele todo el cuerpo. Y esa es la relación que está haciendo el apóstol Pablo acá. Todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros para funcionar de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dedos en los pies tenemos? 10, ¿cierto? En los pies, más los 10 en las manos. Los dedos que parecen insignificantes. Alguien puede decir, tengo muchos dedos en los pies, me los voy a cortar. Córtese un dedo en los pies, córteselo. ¿Sabe lo que le va a pasar? Se va a caer, se va a caer. Porque esto lo tuve que averiguar para término de la predicación. Pero los dedos de los pies, aunque parecen insignificantes, nos dan estabilidad, nos dan equilibrio, sobre todo el dedo gordito, ese decía lo que estuve. Nos dan estabilidad. Y así también es en la iglesia. Los miembros que parecieran más insignificantes, los que no están notorios, los que no están visibles, para Dios y para la iglesia también son importantes. Todos somos importantes dentro de la iglesia del Señor y funcionamos de esa forma. En una forma concreta, responsable. Nos amamos, nos cuidamos los unos con los otros. Y en el versículo 24 el apóstol Pablo dice, cubrimos las partes más íntimas. Y seguramente allí está pensando justamente en las partes más íntimas que tenemos los seres humanos, ¿verdad? El hombre y la mujer, ¿cierto? Porque a eso Dios le dio más honra. Y pareciera ser que a veces cuando alguien tiene dones maravillosos y pareciera que son más vistos, a ellos como que los honramos más. Pero de acuerdo a la enseñanza de Pablo, todos los miembros somos importantes en esta comunidad de fe llamada iglesia. Dios diseñó el cuerpo humano de tal forma que Él quiere hacernos ver que ninguna parte del cuerpo es innecesaria. Todo sirve, todo funciona como en un perfecto orden, en una perfecta armonía. Así también tiene que funcionar la iglesia. En el versículo 26 dice, si un miembro sufre, todos los miembros, escuche bien, sufren con Él. Con Él. No dice por Él. Y de verdad podemos sufrir por algunos misioneros que están pasando persecuciones en algunas partes del mundo. Y podemos sufrir por esa causa, pero no podemos estar con ellos. Porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo nos habla una iglesia local. Sufrimos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, a pesar de que a veces no nos llevemos tan bien. Dice el apóstol Pablo, sufrimos con ellos. Con ellas sufrimos y nos gozamos con ellos también, nos gloriamos con ellos. Note usted la diferencia entre sufrir con alguien que sufrir por alguien. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y cada uno individualmente un miembro de Él. Y sufrimos seguramente por un creyente que está en nuestro país, pero hemos sido llamados a sufrir con el hermano que está a su lado, a sufrir con la hermana que está a su lado,
a gozarnos de sus causas, a gozarnos de sus privilegios y de los dones que ellos están teniendo. Pablo no está hablando aquí en un sentido abstracto de la palabra y de la iglesia. Pablo está hablando en un sentido práctico. Acuérdese que esta carta fue escrita a una iglesia que está en Corinto. Eso dice el apóstol Pablo en los primeros versículos. Pero al daros esta instrucción, dice Pablo, no os alabo. Porque cuando ustedes se congregan, no se congregan para lo bueno, sino se congregan para lo peor. Se congregan para lo malo. Y oído, dice Pablo, que hay divisiones entre ustedes. La iglesia del Señor es una iglesia comunitaria, una iglesia que vive de acuerdo a la comunidad y a la obediencia a la que Dios nos ha llamado. Y pertenecemos a una iglesia universal, y nuestra misión se llama universal, y así le pusieron nuestros antepasados. Pero cuando la Biblia habla de universal, nos referimos a que en estos momentos hay hermanos nuestros que comparten una misma fe en otros lugares del mundo, en otras partes, en otras comunidades, pero también la Biblia nos habla, y Pablo su énfasis está en la iglesia local. En la iglesia local, porque primeramente, hermanos, escuche bien, otro argumento que nos entrega Pablo es que nuestra primera responsabilidad es con la iglesia local. Es con esta iglesia donde usted se congrega, donde usted viene los días domingos, los hermanos que pueden venir en la semana, con cada uno de nosotros. La iglesia, si bien es cierto, está compuesta en una forma universal por todos los hermanos que creen en Cristo y en nuestro Señor, pero prioritariamente nuestra responsabilidad es con la iglesia local y con nuestros hermanos que nos congregamos en la iglesia local que hemos sido llamados a servir. Es aquí, en este culto, donde nos tenemos que cuidar, donde nos tenemos que amar, donde nos tenemos que respetar, donde la iglesia se reúne. Porque nos reunimos de forma corporal. Creemos en que somos tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y aquí nos reunimos, le predicamos a personas que tienen cuerpo, que tienen espíritu, que tienen un alma. Y yo sé que este culto está siendo transmitido a muchas partes de Chile y del mundo, y los ven desde otros lugares que no pueden estar con nosotros. Pero también sé que hay hermanos, que hay hermanas pudiendo estar aquí y no están. No están, se restan. Porque tendrán seguramente otras responsabilidades y otras situaciones que ellos entenderán que es mejor. Pero yo tengo que decirle acá que su responsabilidad es congregarse con nosotros, congregarse en la comunión de los santos. Alguien puede decir, hermano, yo los veo y estoy con usted a través del Espíritu. Nosotros no somos espiritistas, le predicamos a personas de carne y hueso. A personas que sienten, a personas que se relacionan, que tienen voluntad, a personas que piensan. Y es bueno congregarse de esta forma. Fíjese que cuando Pablo termina su discurso en el capítulo 12, luego comienza en el capítulo 13 hablando acerca de la preeminencia del amor. Porque Pablo relaciona directamente y estrechamente los dones espirituales con el don más excelente, que es el amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no es arrogante. ¿Sabe qué, hermanos? No tenemos que ser pacientes, no tenemos que ser benignos, no tenemos que ser amorosos, no tenemos que ser perdonadores con un creyente que está en China, que está en Japón, que está en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser amorosos, tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser amadores, servidores, misericordiosos con el hermano que está a su lado. Porque nuestra responsabilidad primeramente es con esta iglesia. Es con los hermanos que nos congregamos en este lugar y de esta forma. Y damos gracias al Señor por eso. Es el hermano que está sentado a su lado, que quizás usted no ama tanto, que quizás le ha hecho algún daño, pero ha sido llamado a amarlo. Y le voy a dar otro argumento. Es interesante notar, y esto lo encontré porque hay personas que se dedican a estudiar la Biblia mucho, de un estudio que dice que aproximadamente la palabra eclesía, que se traduce como iglesia en el Nuevo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento 110 veces. Más de 100. 90 veces es para hablar de una iglesia local. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Sardis, a la Odisea. Todas iglesias locales compuestas por personas, por seres humanos, igual como nosotros, llenos de virtudes y llenos de errores. El énfasis del Nuevo Testamento, queridos hermanos, está en las iglesias locales. ¿Por qué? Porque es aquí donde se ven los redimidos funcionando en un solo cuerpo, como un cuerpo de cristianos, como un cuerpo de creyentes, que ponemos al servicio de los demás los dones espirituales. Si usted tiene dones,
si usted tiene talentos, si usted tiene operaciones de milagros, que dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 11, entonces usted lo ha de poner al servicio de la iglesia. Quizás alguno no ha descubierto su don. Involúquese en la iglesia entonces. Involúquese en los trabajos, participe, vaya, visite, venga a la oración, a los cultos y va a ver cómo Dios va a dar dones, porque los dones son del Espíritu Santo, son de Él. Y dice la Biblia que a todos, escuche bien, a todos les dada manifestación de Espíritu. Todos los que estamos aquí potencialmente tenemos los dones espirituales que están a la disposición de la iglesia del Señor. Y de esa forma funcionamos como un cuerpo. Imagínese usted, y me voy a poner yo como ejemplo para no dañar sensibilidades. Si yo como predicador digo, Dios me ha dado un don de la predicación o un don de la enseñanza, y voy a preparar mi mensaje, voy a preparar mi estudio, y me voy a parar frente a un espejo y me voy a enseñar a mí mismo. Qué arrogante, ¿verdad? ¿A quién estoy edificando con eso? A nadie. Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Y qué bueno que ver a un joven que trae su instrumento y lo pone a disposición de la iglesia. Porque los dones están para eso, queridos hermanos, para la disposición de la iglesia, cualquiera sea su don. Sea un don conocido, un don no tan conocido, no tan visto, pero todo es para la manifestación y el crecimiento de la iglesia. Y el cuarto argumento que entrega el apóstol Pablo es que este mismo Dios que reparte los dones como Él quiere, son para la edificación de la iglesia, y el mejor don que Él ha dado es el amor. Y termina su exhortación de los dones espirituales con la exhortación en 1 Corintios capítulo 13. Dios le da dones a Él como Él quiere y a quien quiere, porque Él es soberano. Nadie de nosotros le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios es soberano y Él da dones como Él quiere y cuando Él quiere. Pero ¿sabe qué? Los dones son para el bien común de toda la iglesia, de esta comunidad de creyentes, de este cuerpo de Cristo en la tierra. No es suficiente para un cristiano, para un creyente, venir a formar parte de la iglesia universal y convertirse a Cristo y quedarse ahí tranquilito, sentado, sin hacer nada. Es interesante notar cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo habló 2 veces acerca de la iglesia, proyectando la iglesia del Señor. En el capítulo 16 del libro de Mateo, cuando se le pregunta a los discípulos quién era Él, ¿cierto? Ahí prorrumpe el apóstol Pedro, ¿cierto? Discípulo en ese momento, dice, tú eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dijo el Señor, Simón, ¿cierto? Hijo de Jonás, porque lo que has declarado no te lo dijo hombre, ni sangre, ni carne, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y yo ahora digo, ¿cierto? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Es evidente que allí el Señor estaba hablando de la iglesia universal, general, ¿cierto? Pero el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 18, ¿cierto? Hablando acerca de cómo solucionar los conflictos entre los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Él dice en algún momento, y si este no te oyere, dilo a la iglesia, al final del capítulo 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, a través de Jesucristo, también estaba en él la idea de la iglesia del Señor, una iglesia que oye, una iglesia que perdone, una iglesia que siente, una iglesia que ama a sus miembros y que se ama los unos con los otros. Y alguien puede decir, pero hermano, yo amo a la humanidad, yo amo al mundo. No ames a la humanidad, ama a las personas. Ama a las personas que son distintas a usted, que son distintas a mí, porque somos todos distintos. Eso suena un poco filosófico, amar a la humanidad. No, empieza a amar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana de la fe, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. Empieza a amar a esas personas. Esto de amar a la humanidad es bonito, suena muy retórico, pero debemos amar gente, personas. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas de personas. Y lo hemos dicho otras veces y lo he predicado en alguna otra oportunidad. La iglesia no es este edificio, no es la estructura. Dios ahora habita a través de su Espíritu Santo en las personas, en los corazones, mora ahí en los creyentes.
Y ahí a esas personas son las que debemos amar. Y algunas nos van a incomodar, seguramente algunas vamos a tener problemas, vamos a tener roces, pero hemos sido llamados a amarnos los unos con los otros, aunque no nos guste. No nos gusta muchas veces que hablamos del amor. Si amamos a nuestros hermanos con una clase de amor que no me permite y no me deja ser indiferente a sus necesidades físicas y espirituales, eso es cristianismo elemental. Fíjese lo que dijo el apóstol Juan en la primera epístola que lleva su nombre, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos acá creemos que Jesús es el Cristo? ¿Y que es nacido de Dios? Que bueno, ya está ahí, estamos bien. Pero ¿sabe qué? El texto no termina ahí. ¿Quiere que se lo lea? A ver si me va a decir amén. Con la misma fuerza que lo dijo. Aquí está Primera de Juan. Siempre se me pierden las últimas epístolas. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y hasta ahí estamos bien. Pero fíjese cómo termina el versículo. Y aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué significa eso? Que debemos amar a nuestros hermanos porque han sido engendrados por el mismo Dios que lo engendró a usted y que me engendró a mí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y que guardamos su mandamiento. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Dios. Fíjese lo que dice el versículo 21. Y nosotros tenemos el mandamiento de él. El que ama a Dios, también ama a su hermano. El que ama al Señor, también ama a su hermano. Y esto se lo quiero poner con un ejemplo sencillo. Y seguramente algunos lo pueden evidenciar. Los hermanos chicos, yo tengo dos hijas relativamente chicas todavía, y siempre puedo ver que pelean mucho entre ellas. Y seguramente sus hijos también pelean mucho entre ellas. Pero ¿sabe qué? A pesar de que ellas pelean, o a veces tienen algunos roces, se aman porque saben que tienen un mismo padre, que tienen una misma madre. Así también debe ser en la iglesia. A pesar de que a veces no nos llevemos tan bien, nos tenemos que acordar que somos hijos de un mismo Padre. Hemos sido engendrados por un mismo Espíritu Santo. Y ese es el mayor don que la iglesia aquí en la tierra puede tener. Si un hijo ama a su hermano, es porque sabe y ha entendido que viene de un mismo padre y de una misma madre. Yo amo a Dios, dice alguno, y aborrece a su hermano, entonces ese es un mentiroso. Porque el que no ama a sus hermanos, a quien no ha visto, entonces ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y este mandamiento, dice Juan, tenemos de él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Es la lógica, iglesia divina. Es absurdo que seamos cristianos y que a la vez no estemos dispuestos a amar a nuestros hermanos. Hermanos, iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Yo necesito sus dones. Necesito lo que Dios le ha dado, porque lo que Dios le ha dado me va a sacar a mí del error, me va a sacar a mí del pecado, me va a sacar a mí y me va a llevar a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Y usted necesita mis dones para que puedan conocer mejor a Dios, para que puedan acercarse mejor a Dios y confrontarlo con su pecado. Porque mis palabras y las suyas no van a convencer a nadie. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir, lo que Pablo nos quiere decir acerca de los dones espirituales, es que usted y yo nos necesitamos los unos a los otros. Porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y finalmente, en mi conclusión, quiero seguir apelando a la fidelidad de la iglesia, a hermanos que por años han estado comprometidos con esta iglesia, y no solo con la iglesia, sino con la obra de Dios. Porque cuando le trabajamos a la iglesia, directamente le estamos trabajando al Señor, a quien nos ha llamado. Quizás hoy día, por distintas razones, nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados.
Sentimos que por momentos queremos llegar hasta aquí nomás, que trabajen otros, otra vez yo. Pero yo le quiero decir a la iglesia y le quiero decir a través de este mensaje que usted para el Señor es importante. Y para nosotros también debiéramos ser todos importantes, llamarnos los unos con los otros. ¿Cuántos días están dispuestos a volver a comprometerse con la iglesia universal, con esta iglesia? ¿Hasta cuándo nos vamos a comprometer? Hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando el Señor venga. Ahí se acaba nuestra carrera. Así dijo Pablo, he peleado su buena batalla, ha terminado su carrera hasta cuando el Señor, Dios justo, venga por él. Hasta ahí va a llegar nuestra carrera. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nos preocupamos por un hermano de la iglesia? Mire a su alrededor, mire. Aquí generalmente nos sentamos todos en la misma banca. Casi todos tienen su asiento por año, otros se cambian, pero mire a su alrededor. ¿Falta algún hermano? ¿Falta alguna hermana? ¿Quiere poner en práctica este mensaje? Empiece desde esta semana a preocuparse por su hermano. Un llamado por teléfono, un mensaje de WhatsApp, un mensaje, un Messenger, cualquiera sea la forma. Pero llame y pregúntele cómo está. Hermano, hermana, te hemos echado de menos. No llame para contar cagüines, no llame para contar problemas, llámelo para alentarlo. Porque sabe que la primera condición, la primera consecuencia de la apatía y de la indiferencia espiritual es cuando los hermanos dejan de congregarse. Los hermanos dejan de congregarse. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol que escribe a los hebreos, que no sabemos si es Pablo o no. Lo que dice el autor a los hebreos en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, tened cuidados, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya en un corazón malo de incredulidad, sino antes bien exhortaos los unos a los otros cada día. ¿De quién es responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros? ¿Acaso la responsabilidad es solo del pastor, solo de los diáconos, solo de los líderes? No, hermanos, dice el apóstol o la persona que escribe esta epístola a los hebreos. Exhortaos los unos a los otros. Es decir, cuando todavía tenemos tiempo de rescatar a un alma perdida, a un hermano que se está perdiendo. Luego el mismo autor a los hebreos en el capítulo 10, versículos 23 y versículo 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió considerarnos y a estimularnos, escuche bien, los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, escuche bien, otra vez nuevamente la idea, los unos a los otros. ¿De quién es la responsabilidad? De todos los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esta epístola no está dirigida a un pastor de la iglesia, no está dirigida a los diáconos, dice todos los unos a los otros. Nos exhortamos, nos confortamos, nos soportamos los unos a los otros y nos mantenemos firmes en la esperanza y en la comunión hasta cuando el Señor venga a buscarnos. Empiece a aplicar este mensaje. Llame a su hermano o a su hermana. Quizás muchos no vienen o han dejado de asistir por distintas razones y distintas situaciones. Y quizás muchos también nos hemos sentado en los cultos y de las actividades de la iglesia por lo que creemos considerar una causa plenamente justificada. Si usted le pregunta a alguien, seguramente va a llenarse de justificaciones por qué no viene a la iglesia, o por qué no viene a los cultos, por qué no viene a las actividades. Allá Dios con sus justificaciones. Esta causa plenamente justificada es sin duda algo que cuando usted se presenta ante el tribunal de Cristo y el Señor le pasa allí su película, entonces le diga, ¿por qué no participaste de esta actividad? ¿Por qué no fuiste a la iglesia tal día? Y entonces usted le dé una razón al Señor y el Señor le diga, ok, me convenciste. Ahora, si no convenció al Señor de esa causa, entonces le estaremos fallando y le estaremos mintiendo al Señor. Porque muchas veces no asistimos porque no queremos nomás. Y nos llenamos de situaciones. Podemos mentir al pastor, podemos mentir a los diáconos, podemos mentir al presidente, a la presidenta de turno, pero al Señor no le vamos a mentir. No le vamos a mentir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 dice, os rogamos nuevamente, hermanos, escuche bien,
Hermanos, Hebreos decía hermanos y Tesalonicenses decía lo mismo. Os rogamos, hermanos, que amonestes a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostenga a los débiles en la fe y que seáis con todos amonestarnos, animarnos, sostenernos los unos a los otros. ¿Con qué? Con paciencia. Lo que menos tenemos. Lo que menos tenemos hoy día. Paciencia. Dice, con paciencia los unos a los otros. De lo contrario, entonces no estamos evidenciando la genuidad de nuestra fe, lo genuino de nuestra fe y de nuestro amor por Jesús. Porque la iglesia de Cristo somos usted y soy yo. Y con esto termino. En lo personal quiero dar gracias al Señor. Porque en esta iglesia hay hermanos fieles, hay hermanas fieles. Hay hermanos que cuando uno no está o deja de participar, están preguntándole, hermano, te echamos de menos. Hay hermanos que me han llamado y yo agradezco públicamente a algunos que lo han hecho, a algunos le he contestado, a otros no. Pero de eso se trata la hermandad, de eso se trata, no ser indiferente, si un hermano no está, si otro no viene. Hemos de preocuparnos por lo que no está, ni esta iglesia que lleva más de 85 años de historia, no es solamente una iglesia que ha sido fundamentada y edificada por los pastores de turno, sino que es una iglesia que ha sido fundamentada por cada uno de los miembros que se congregan fielmente en los cultos, a través de las oraciones firmes, a través de las ofrendas, a través de los diezmos, de las contribuciones. Toda esta historia se sustenta en una iglesia dispuesta a servir al Señor. Hermanos, no nos cansemos. No nos agotemos, que los avatares de la vida no nos hagan caer ni retroceder. Sigamos avanzando hasta cuando el Señor venga por su iglesia, porque esa es la esperanza que tenemos todos los que hoy día estamos congregados en este lugar. No todos tenemos la misma oportunidad de servir, pero da lo que usted tenga, no lo que no tenga. Haga lo que puede, no lo que no pueda, porque Dios conoce sus fuerzas, Dios conoce sus capacidades. Y me alegra ver hermanos que con problemas y con dificultades aquí llegan a congregarse. Y algunos que tenemos mayores comodidades, ahí nos quedamos. Dios nos bendiga a todos. Esta es la reflexión de su palabra y pasemos a orar.